Sí, bueno, en realidad te digo, Paola, el gran público, que nosotros formábamos parte del gran público, porque la mayoría de esas 350 personas éramos público, no estábamos en la mesa central. La mesa central era la que ocupaban los intendentes, que son obviamente los jefes de gobierno de cada una de las comunas de esta quinta sección, y en la cabecera estaban los diputados, el senador y como anfitrión el intendente de Tandil. Y algún funcionario que, como te señalaba, vino del gobierno nacional. Después, dentro de ese gran público que vos veías, que nosotros estábamos a un costado contra la pared, había varios concejales, de Santa Fe, de Santa Fe, de Balcarce, de Mar del Plata, de la costa, de Pinamar, vinieron muchísimos concejales, y después vinieron también distintos actores, o sea, referentes y militantes políticos tanto de la UCR como de la coalición, como también de el partido FE, que también estaba presente, el Momo Venegas. Bueno, en fin, fue una participación muy importante de gente, y ya te digo, los que no teníamos un cargo ejecutivo, llamémosle, o que no éramos legisladores provinciales, no estábamos en la mesa central. Simbólicamente no tenía nada que ver. No, lo que estuviéramos contra la pared no había ninguna otra explicación, no, para nada. Bien, bien. Ahora dijiste de la pregunta seria. Sí, más o menos, pero podemos decirlo. Bueno, ¿cuál es la diferencia que encontraste, por lo menos en los encuentros que hubo en Cambiemos de aquí hace un año atrás, cuando era una fórmula que se estaba comenzando a confeccionar con muchas voces que tal vez se contradecían, bueno, que era una fórmula para ganar, ¿no? Y esta misma reunión un año después. Bueno, yo creo que se ha evolucionado mucho porque vos pensás que Cambiemos, como yo te señalaba, desde el año 2014, empezó a construir primero entre los distintos actores confianza. O sea, vos pensás que provenimos de identidades partidarias distintas, con propuestas políticas y con base política completamente diferente, pero sin embargo, un poco respondiendo al reclamo de la sociedad de que los políticos tienen que sentarse, tienen que elaborar consensos y tienen que priorizar las coincidencias, que son las necesidades de la gente, y dejar de pelearse, porque veníamos de un periodo donde había mucha discusión, mucha pelea, y en este caso lo que se propuso y lo que se hizo, acuérdense, Ernesto Sanz, Lilita Carrió, Mauricio Macri, en los constructores de este frente. Después, por supuesto, que hubo más personas, pero las caras visibles fueron ellos. Lo que se plantearon fue básicamente eso, o sea, vamos a priorizar las coincidencias, vamos a trabajar por los valores de la República. Y entonces las diferencias que tenemos como partido político las vamos a dejar para otro momento. Ahora creo que la República y el país está necesitando y está reclamando urgentemente que los políticos hablemos sin pelearnos. Y a partir de esto que vos me preguntás, si vos nos remitimos 15, 16, 19 meses hacia atrás, y se ha evolucionado mucho, porque no solamente se ganó una elección, sino que además se está gestionando, o sea, se está gobernando en el país, en la provincia y en muchos municipios, no en todos los de esta sección, pero sí en muchos municipios. En muchos de los casos son intendentes que ganaron y por primera vez, no es el caso de Tandil, que es un intendente que ya venía, o en Ayacucho, Pablo Zubiaurre, que está en un segundo mandato, pero hay muchos que estaban medio como retirados de la política y sorpresivamente ganaron un municipio, tuvieron que armar un equipo de gobierno y a partir de ahí empezar a gestionar. Bueno, se avanzó mucho y hoy por hoy una de las cosas que se reiteró bastante en la reunión de ayer es: estamos en un año electoral de medio término, y ¿cuál es la clave de estas elecciones legislativas? Bueno, es mejorar la presencia en las cámaras, tanto en diputados y senadores como en los consejos deliberantes, para lograr los instrumentos para gobernar la otra mitad del periodo, que son los otros 2 años, ¿no? María Eugenia Vidal dijo, si nos llegara a ir mal en las elecciones, no pasa nada, no hay riesgo de gobernabilidad. ¿Por qué dijo? ¿Por qué se arriesgó a decir eso cuando hoy todo hace indicar, por lo menos en la provincia, que estarían ganando? Mirá, yo creo que la gente obviamente tiene un montón de preocupaciones y necesita que rápidamente le mejoren su situación. Hay muchas familias que están pasando por momentos complicados, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, y están esperando que, bueno, quien está en el gobierno, quien tiene que conducir y que tomar las decisiones, le dé algún tipo de respuesta para cambiar esta situación.
Entre otras cosas, lo que hace falta, es lo mismo que pasa en una familia, para tomar este tipo de decisiones y para lograr mejorar, es vivir en armonía. Acuérdense, volvamos un poquitito para atrás, a los meses de noviembre y diciembre, había un clima enrarecido en Argentina porque se hablaba de que por ahí este fin de año pasado iba a ser complicado, con paros y manifestaciones y medio convulsionado, y por suerte no sucedió. Por suerte atravesamos el fin de año en paz y con tranquilidad. Bueno, el tema de la gobernabilidad es una palabra que le hemos incorporado hace relativamente poco, pero es muy importante. ¿Y esto qué significa? Tratar de compatibilizar con los distintos sectores de la política, de la vida política argentina, de manera tal de poder lograr un equilibrio y que de a poquito, entre todos, inclusive sumando a los que no piensan igual, vayamos mejorándole la situación a las familias que la están pasando mal. Bien, y continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el concejal Claudio Erzinger. Bueno, había quedado, Claudio, una pregunta pendiente, tiene que ver con las definiciones. Todo el mundo quiere saber y conocer si ya hay alguna definición tomada o realmente no se ha pensado o se pensó y de repente están tratando de mantenerla en secreto, de no comunicarla. El secreto. Mirá, la realidad que yo voy a hacer una distinción otra vez en las elecciones cuando son legislativas, como esta que viene este año, que es la de los años impares, o cuando son las ejecutivas, en el caso de 2019, sí. Cuando se decide, por ejemplo, un intendente, un presidente, un gobernador. La realidad es que cuando son ejecutivas, se va perfilando con mucha anticipación quiénes van a ser por cada espacio, a lo sumo serán 2 los nombres, si hay una interna, pero se van perfilando con mucha anticipación. Cuando son legislativas, como son varias las posibilidades, inclusive los lugares en la lista y demás, no es tan claro, y mucho más ahora agregarle el componente que yo señalaba recién, cuando se arma una coalición, o sea, en una misma boleta, donde antes había todos afiliados o pertenecientes a un mismo partido político, ahora en esa boleta tenés que mezclar, tenés que combinar políticos que vienen de 4 partidos políticos como mínimo. Entonces, hasta es más complicado anticipar demasiado los nombres, ¿no? Claudio, pero es una legislativa con ciertas características este año y tienen que ver con reafirmar o no un modelo y una política que se viene teniendo desde hace un año. O sea, son más importantes todavía que otras. Sí, no, por supuesto. De cualquier forma, ya te digo, vos imaginate, si yo te pregunto, inclusive de cualquier partido o frente político, ¿quién va a encabezar la lista a diputados nacionales? Y tampoco sabemos. Por ahí hay 2, 3 nombres que están sonando, pero la verdad que quién va a ser el nombre no se sabe. Acá hay una pregunta de una oyente, no la... digamos, si lo sabés, contestáselo. Esta oyente quiere saber si te han ofrecido algún cargo a nivel provincial. Mirá, en este momento no. La respuesta es esa, porque en este momento en su momento cuando se ganaron las elecciones, tuvimos conversaciones donde cada cual de los que habíamos participado y veníamos participando en la campaña fundamentalmente, nosotros ya veníamos, porque veníamos de la elección anterior ocupando un cargo en el Consejo Deliberante, entonces ahí sí se habló de cargos efectivamente en provincia y en nación, pero la consideración tanto mía como la del doctor Díaz Cisneros, que es mi compañero de bloque en el Consejo Deliberante, fue: nosotros tenemos un mandato y en principio vamos a respetarlo. Ahí sí les habían ofrecido. Hubo conversaciones, concretamente, hubo conversaciones y bueno, evidentemente había una cantidad muy grande de lugares para ocupar, ¿no? ¿Se puede conocer para dónde no? No se puede. Bien. Bueno, quedamos con esa duda. De cualquier forma, déjame completarlo con lo siguiente. Hay, por lo menos para completar este primer mandato o periodo de gobierno, mucho tiempo por delante, y hay muchos lugares que se tienen que seguir renovando, con lo cual va a haber seguramente, no solamente en el caso tanto de Pablo Díaz Cisneros como el mío, sino de otras personas vinculadas al espacio que van a tener posibilidades de, hoy hablábamos de Federico, no sé, hay tantas personas que van a tener seguramente oportunidad de ocupar un cargo y tener una experiencia en la función pública. O sea que podrías no renovar el mandato y hacer algo en provincia. Sí, por ejemplo, sí, tranquilamente. Hay una puertita abierta. Sí. Hay una puertita abierta. ¿Nos vas a atender ahí? Sí, cómo no. ¿Sí? Bueno, aunque sea el teléfono. Sí, por teléfono. Lo mío es Tandil. Yo les digo sinceramente,
ustedes que viven acá, los que nos están viendo, realmente hay que tomar una decisión muy difícil, inclusive por una cuestión laboral, salvo que uno no tenga otra salida, para dejar de vivir en Tandil. Tandil es una ciudad donde ustedes son conscientes y testigos también de cuánta gente elige esta ciudad para vivir. O sea, viene de distintos lugares a vivir acá. Sí. Entonces, la verdad que inclusive hasta por una cuestión laboral, tener que irse de la ciudad de Tandil, y yo personalmente, a mí me costaría mucho dejarlo. Bien. ¿Cómo encontraste, Claudio, las palabras en particular de el Momo Venegas, por ejemplo, titular del partido, como representante del partido FE, ahí en el encuentro de Cambiemos? Perdón que complete la pregunta. Supe que efectivamente no causó mucha gracia algunas cuestiones en algunas personas, del Momo Venegas. En algunas personas, sí, eso, hasta ahí. Bueno, mirá, la realidad es que esto lo comentamos, inclusive después de que hizo uso de la palabra Jerónimo Venegas, el Momo, que tuvo un discurso completamente distinto al que habían tenido los que hablaron, los que lo antecedieron. O sea, insisto en lo siguiente, acá hay una coalición, un frente en el que cohabitamos distintos actores de distintos partidos políticos. Y ayer en ese salón grande de la Cámara Empresaria había un grupo importante de radicales, había un grupo importante de gente del PRO que había venido de distintas partes de la provincia, y también había un grupo importante de peronistas que, bueno, vienen de distintas extracciones o agrupaciones peronistas, pero que hoy están integrando el Frente Cambiemos. Una es el partido FE. Pero claro, ustedes imagínense que con toda esa historia que tienen por detrás, inclusive el Momo... Sí, pero algunos dijeron que no la recordaba la historia. No, pero no, yo te digo una cosa, hay un tema en esto, Paola, que es más o menos, yo lo podría comparar cuando uno va, hoy mencionaba Claudio Día de Peña, los jueves, ¿no? Cuando uno va a una peña futbolística y hay distintos fanáticos de distintos partidos. Entonces, claro, ahí aparecen los tironeos. Sí, pero hay fanáticos que dan lecciones y otros que no, simplemente exponen sus... Yo lo que puedo decir del discurso del Momo es lo siguiente: fue un discurso encendido, o sea, por ahí hasta ese momento había sido una reunión, casi te diría con un tono único. Políticamente correcta. Tono único. Y a partir de las palabras del Momo, que le inyectó, yo te diría, le inyectó un poco de optimismo, porque un poco lo que hablábamos en el bloque pasado respecto de las expectativas del resultado electoral del año 2017, hay preocupación, porque evidentemente hay metas que todavía no se lograron, sobre todo por lo que mencionábamos, la gente que es la que vota está esperando resultados que todavía no llegan, y bueno, nosotros transmitimos que eso está en camino y que va a venir prontamente, y el Momo lo que justamente transmitió fue en ese encendido discurso que el resultado está asegurado, que se va a ganar, él con su visión y con su lectura de la política, pero por ahí en eso no se coincidía con los que habían hablado anteriormente, que por ahí piensan que hoy por hoy el votante argentino es un votante más reflexivo, no como antes, que por ahí votaba más con el corazón que con la cabeza, hoy por hoy votan de otra manera. Entonces el Momo, apelando un poco a la historia peronista, metió esa pila, esa fuerza, y bueno, te diría, así como desprendió por ahí alguna crítica, también desprendió muchos aplausos, porque le metió polenta, ¿Eran espontáneos los aplausos? Sí, sí, por supuesto. Porque aparte, ¿no era de su gente? Estaba su gente, por supuesto, también, que era la que por ahí arrancaba, pero el resto de la gente lo confirmaba. Bien. Una cortita nada más para terminar con esto. ¿Hubo reclamo? Estaba esperando. No, pero yo tengo una para el final, para vos, que no tiene que ver con esto. Dale. ¿Hubo reclamo radical? O sea, han hablado durante todo el año en reiteradas oportunidades de que se sienten excluidos, sobre todo de muchísimas decisiones que se han tomado desde Cambiemos. Estaba Salvador, también estaba el vicegobernador. ¿Hicieron notar alguna parte de sus reclamos en esta reunión o no? No, ayer no. O sea, esto que vos decís que es real, porque lo hemos leído a lo largo de por lo menos la segunda mitad del año pasado, frecuentemente en los medios, ese reclamo por ocupar cargos y demás, o en la distribución de los cargos que por ahí se habían sentido menos contenidos que otra fuerza política. En principio ayer no hubo en ese sentido ningún reclamo. Se habló mucho, como te señalaba, en el tema de priorizar el beneficio común por encima del beneficio individual. Esto es muy importante, porque por lo que está en juego concretamente. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no?
el resultado del año 2015 que permitió ganar en el Ejecutivo a nivel nación, provincia y muchos municipios, no es lo mismo en los legislativos, no es lo mismo en las cámaras, en senadores, diputados, en la legislatura bonaerense y en los consejos deliberantes. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que para los ejecutivos, para los intendentes, inclusive la gobernadora y demás, tienen que estar permanentemente negociando y llegando a acuerdos porque no tienen mayoría y con lo cual los obliga a sentarse y negociar. Claudio Erzinger con nosotros. Te hago la última pregunta que no tiene nada que ver con nada. Son preguntas que a Claudio se le pueden hacer. Es una pregunta incómoda para cerrar. Suponete que al campo le fuera mal. No como le está yendo, porque salvo algunas economías regionales en particular, el resto más o menos todos están conformes. Pero suponete que al campo le fuera mal. ¿Vos le cortarías una ruta a Mauricio Macri? ¿Qué es más fuerte en vos? ¿Lo que te llevó a ser concejal, es decir, esa cuestión de hombre de campo que iba por los derechos del hombre de campo, o la ideología del PRO hoy? Bueno, permitime que modifique un poco la pregunta. No, vos contestá así como está. La realidad es que lo que sucedió en el año 2008-2009 no fue una crisis porque al campo le fue mal. De hecho, este año hay muchos sectores de la producción que están atravesando momentos muy complicados. No, pero claro, una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en ese momento afectaba de manera directa y yo te diría irreparable a la agricultura de la Argentina. Bueno, pero si eso ocurriera, cosa que no está en las miras por lo menos. Pero de cualquier forma, ya te lo contesto. Si eso ocurriera, yo en ese momento, y hoy por hoy sigo integrando una agremiación de productores, yo saldría de vuelta a manifestar, porque obviamente... Aunque sea contra Macri. O sea, es una decisión que no te... O sea, vos pensás que afecta de una manera terrible, injusta, la economía de una actividad y consecuentemente la economía general. Entonces, a mí me parece, yo insisto y comparto esa parte de la pregunta y no creo que un gobierno de estas características vaya a tomar una decisión de ese tipo. Pero si se cometiera un error de ese tipo, yo por supuesto que tengo también mi participación ustedes saben, acá en la cuenca lechera y demás por mi actividad, así que sí, obviamente estaría del otro lado, por supuesto. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Claudio Erzinger, charlando con nosotros, de varios temas, especialmente este encuentro de Cambiemos aquí en Tandil. Exactamente, 19 grados 1 de temperatura, ya volvemos.